Bien muchachos, a ver por favor mantengan el orden, que entramos al aire en 30 segundos. Beatriz, ¿ya terminaste con tu maquillaje? Muy bien, acerquen las luces, enfoquen bien, estén todos atentos que entramos al aire en 3, 2, 1. Buenos días, querida audiencia del Canal 2, les habla David Barrow. Hoy 18 de junio del 2009, empezamos con nuestro horario matutino, siendo las 7 en punto de la mañana. Sabemos que acostumbramos a darle los pronósticos climáticos a primeras horas del día, pero solo por hoy daremos un informe de último momento hablando de la más reciente noticia, acompañada de una entrevista bastante exclusiva, y es, el por qué tuvimos que cambiar nuestra programación, pues tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando, o muchos en especial los amantes de la biología y la medicina, ya no sea novedad para ellos. Pues no nos enredemos más, y empecemos. El presente 17 de junio del actual año 2009, en las instalaciones de la Universidad de California, en nuestro país de los Estados Unidos, el médico y amante de la ciencia, ya considerado un premio Nobel más para nuestro país, el Dr. Edgar George Lorenz Dobzhansky, descubrió y presentó su trabajo de tesis, siendo el primer hombre en verdaderamente descubrir y sintetizar una vacuna con la primera cura contra el cáncer, siendo él su propio sujeto de prueba, en un acto de pura valentía, por el bien de toda la humanidad. Pero antes de tener una entrevista exclusiva con el premio Nobel, relataremos un poco de la biografía del nuevo orgullo estadounidense, el Dr. Edgar. Nacido en 1980, en Ciudad de California en los Estados Unidos, Edgar pertenecía a la clase baja de la sociedad, siendo de padres de una familia humilde de granjeros y agricultores. A pesar de ser humilde y pobre, eso no fue ningún problema que lo pudiera frenar, puesto que, como nos informaron, se graduó de la secundaria con tan solo 12 años. Sí, no estoy bromeando. Solo 12 años y nada más. Pues fue admitido por las universidades de Harvard, Stanford y California, eligiendo la última como su casa de estudios superior. Con tan solo sus 15 años ya terminó, y con todos los honores, las carreras de medicina humana y biología, sacando al cabo de 2 meses su primer doctorado. No solo eso, sino que también en el Centro de Idiomas de la universidad, se reportó que aprendió también en ese año 5 idiomas distintos, los cuales fueron mandarín, japonés, francés, latín y castellano, hablándolos perfectamente y con una pronunciación excelente, asombrando a sus maestros. No conforme con eso, cuando ya tenía los 20 años de edad, terminó de estudiar física, mecánica y mecatrónica, graduándose también con honores y como el mejor de su clase. Pero 5 años después la vida le tiró un fuerte balde de agua fría, pues lamentablemente detectaron un tumor cancerígeno altamente peligroso en el cerebro, prácticamente incurable, dándole un par de años contados antes de que el tumor lo mate. Sé que muchos de nosotros aceptaríamos nuestro destino y esperaríamos el día de nuestra muerte, pero ese no fue el caso de Edgar. Pues con el paso de esos supuestos últimos años que tenía, él elaboró una cura para su propia enfermedad, negando y rechazando el final que Dios le puso a su vida, logrando su más grande hazaña, con el cual ganó el Premio Nobel de Medicina, una cura de células madre contra el cáncer, inyectándose a sí mismo para poder validar su tesis. Y sí, él lo consiguió. Pronto, a las pocas horas, por fuentes oficiales informaron que se inyectó a un anciano con cáncer al pulmón, y a una señorita con cáncer a los senos, sanando de manera rápida y perfecta sus padecimientos. Ahora mismo su receta ya está siendo fabricada en masa para toda nuestra población que padezca de cáncer, y pronto será distribuida a todo el mundo de manera gratuita, pues fue así como lo quiso Edgar, no queriendo que el país se aproveche y saque provecho de su receta. Y con esta pequeña introducción ya está aquí con nosotros, Edgar, con una entrevista exclusiva.
Trataremos de ser rápidos, porque el premio Nobel no cuenta con mucho tiempo. Dr. Edgar, estamos al aire con usted desde la Universidad de California, para poder hacerle algunas preguntas en esta pequeña entrevista. Quisiéramos saber cómo logró elaborar su vacuna, y qué sintió cuando lo consiguió. En primer lugar, espero que la gente que nos esté observando tengan todos un buen día, y con las preguntas que me hicieron, pues seré lo más claro y rápido posible. Verán, todo empezó cuando me detecté a mí mismo un tumor cancerígeno en fase de crecimiento hace ya un par de años. Supe que no me quedarían más de 5 años de vida, y eso sería en el mejor de los casos. Posteriormente entré en una profunda depresión, por el destino que la vida había puesto en mí. Abnegado traté de no aceptarlo, y si no había cura para mi mal, sería yo mismo el que la inventase. Pasé meses estudiando las enfermedades degenerativas y el genoma humano, para ver si en todas las recetas inactivas que teníamos en nuestros genes, tal vez había una para destruir células cancerosas, pero de una manera especializada y selectiva, llegando a la teoría de las células madre y proteínas inactivas presentes en nuestro genoma. En teoría, con todo eso, era posible originar un anticuerpo tan inteligente capaz de destruir y reparar solamente células cancerosas de cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero la teoría, aunque correcta, no era suficiente para validar mi tesis. Tenía que demostrarlo con un paciente con cáncer, y pues no lo dudé ni un segundo, y me inyecté a mí mismo. Y sí, lo conseguí. En tan solo horas las células cancerosas de mi cuerpo desaparecieron, solo dejando como consecuencia un poco de cansancio físico. Una vez probemos con 10 personas más. Mi invento será para todos ustedes, queridas personas que lamentablemente les fue detectado cáncer. Todo será de forma gratuita, pues el dinero no me importa a mí para nada, y no quiero que el gobierno se aproveche de mi receta. Eso sería todo por mi parte, porque ya tengo que colgar. Muchas gracias, Dr. Edgar, por aceptar aún con su poco tiempo, nuestra invitación. Como ya escuchamos en la entrevista con el doctor, muy pronto esta receta estará al alcance de todos, así que, si hay personas que adolecen de cáncer, dentro de nuestra audiencia, muy pronto volverán a recuperar sus vidas, porque sobrevivir es distinto a vivir. Con esto terminamos nuestro primer segmento, y ahora sí pasemos al pronóstico del clima. Interrumpimos este programa por un reporte especial del Canal 2. Buenas noches. Soy su anfitrión David Bardow. Disculpándonos en primer lugar por la interrupción habitual de la programación del programa. Pero tenemos que hablar urgentemente de lo que está pasando en algunas ciudades de nuestro país, que puso en alerta nuestra seguridad. Los informes indican casos de disturbio y violencia en algunos sujetos sin razón aparente, con miles de heridos. Contactemos ahora con Morgan en el Hospital de Los Ángeles. Morgan. David, pues el personal médico dice nunca haber visto una situación como esta antes. Llegando gente herida y asustada, todos con lo que parece ser mordeduras y rasguños por todo su cuerpo. No son disparos ni tampoco apuñaladas como muchos creían, esto parece ser peor de lo que pensábamos.
Acaban de llegar casos de gente que perdió partes de su cuerpo a causa de mordeduras, gente que le falta grandes pedazos de carne y están desangrándose, como si los que los originaran fuera un perro con rabia o un oso salvaje. No puedo explicar la fiebre que algunas padecen, es como si tuvieran alguna clase de infección, a causa de rabia. Disculpe que ya tengo que retirarme. Estaba saliendo de una fiesta con unos amigos en la calle y vimos una señorita arrodillada en el suelo. Por culpa de la oscuridad no la distinguimos bien, pero se escuchaba que estaba jadeando y gimiendo. Pensé que tal vez estaba alcoholizada. Me acerqué a ayudarla, y me arrancó un pedazo de carne de mi brazo. Me la quité de un golpe. Y corrí asustado. David, como estoy presenciando aquí, la situación está empeorando. Ahora mismo está llegando una ambulancia más, y están muriendo desangradas varias personas. Sea lo que está pasando, no mejorará pronto, David. Gracias, Morgan. Parece que los rumores que rodean el origen del fenómeno podría ser un tipo de droga de origen terrorista o posiblemente un nuevo virus. Les informamos que aún no hay información oficial. No hay respuesta oficial del gobierno, pero el presidente pronto regresará de sus vacaciones paradisíacas en Hawái. Daremos más información dentro de breve. Ya tenemos un poco más de información, tal parece que, en Nueva York, las histerías siguen creciendo. Y destruyeron varios puentes y construcciones. Un pelotón de soldados resguardan las costas con Manhattan, pero no sabemos si es para facilitar o negar el tránsito a la gente. Vamos en vivo desde Nueva York justo al centro de las histerías. Imbécil, asegúrate de darles a todos en la cabeza y remátalos si es posible, ya que, mira, sigue moviéndose. Les disparamos a todos estos, y la mayoría siguen moviéndose. No sabemos si están muertos o no, pero en la cabeza mueren. Matamos a muchos y lo peor es que algunos de estos los conozco. El señor de por ahí, era mi abogado cuando estaba en juicio, por mi divorcio. No sé qué hacer. De cualquier modo, ya no son los mismos y son bastante peligrosos. Seguimos en vivo con el médico forense, Gerald Burton, desde sus laboratorios de necropsia en Michigan. Gracias, David. Lo que te voy a mostrar es una de las cosas más horrorosas e inhumanas que verás en tu vida. Muchachos, retrocedan y no se acerquen a él. Es bastante peligroso. Ninguna persona que llegó a mi consultorio sobrevivió a semejantes disparos. El tipo me llegó prácticamente sin vida. Y lo que sucedió es algo que no puedo explicar y va más allá de mi comprensión. Pues el regreso de entre los muertos. Entonces, lo que dice es que este hombre revivió. Sé que suena loco e imposible, pero esto se trata de una reanimación de tejidos muertos en su cerebro. Aquí tengo otro de estos, al cual le hacía una autopsia y sigue moviéndose a pesar que le quite todas sus viseras. Esta es sin duda la enfermedad más rara que vi, no sé el origen, pero tengo la teoría de que solo afecta a tejidos cerebrales, y puede contagiarse como si de una rabia se tratase. Así que advierto a toda la población que no entren en contacto por ningún motivo con estos zombies reanimados. Ay, Dios mío, David, corta ya. Listo. Ya estamos al aire. Apunta hacia mí, estamos en Los Ángeles.
La zona está fuera de control, estas criaturas zombies o lo que sea están aglomerados por toda la ciudad, miles de personas son devoradas por esas cosas, en plenas calles, las autopistas están congestionadas, es imposible salir de la ciudad, subimos a las azoteas de los edificios para refugiarnos, estamos seguros por ahora, pero nos iremos pronto, comentan que el ejército tomará cartas en el asunto, pero no sé cómo pararán a estas cosas. Si me oyen no se acerquen a Los Ángeles. La ciudad ya cayó y está fuera de control, eviten Los Ángeles a cualquier costo. Perdón, tuvimos que cortar. El presidente acaba de declarar un toque de queda nacional, con advertencia a disparar si es necesario, a los que opongan resistencia, declarando como federales a los militares, y cerrando las fronteras con Canadá y México, porque la enfermedad actualmente ya es un problema mundial. Con el anuncio de que de alguna manera los muertos están volviendo a la vida. Y yo tengo. No, nada, perdón. Ya pasaron 20 horas desde los primeros avistamientos y el cálculo total de muertos, y posibles reanimados son más de 10 millones. Aunque muchos consideran que el cálculo es muy bajo. Con respecto a nivel mundial, la situación es desconocida. No sabemos la ubicación exacta del presidente, pero dicen que está refugiado en un búnker seguro de la nación. Por nuestra seguridad y seguridad de nuestros trabajadores, cerraremos las transmisiones hasta nuevo aviso. Querida, ¿sigues ahí, y puedes escucharme? Los amo mucho, a ti, y a los niños, su padre ya volverá a casa por fin. Por favor sigan vivos. Seis meses. Solo pasaron 6 meses, desde que el mundo se fue a la mierda. Y todo por la culpa de ese maldito doctor, y su ridícula idea. Y lo peor es que la gente le creyó por completo. Y sí, él se salió con la suya, porque actualmente se calcula que más del 90% de la humanidad ha muerto. Y solo quedan esos asquerosos seres podridos. Todo lo que ese doctor loco liberó en el mundo. Dentro de mi casa estuve seguro hasta el momento. Pues esas cosas, aunque peligrosas, no son muy inteligentes y si no salgo de mi casa estos no podrán hacerme nada. La comida y el agua no me faltan por el momento. Yo soy un botánico, y tengo un pequeño invernadero en mi patio trasero, y aunque no es mucho, es suficiente para mantenerme con vida. Y con el agua pues, me lo estuvo regalando la lluvia, y trato de racionarla lo más posible. Mi contacto con más personas es prácticamente nulo. La radio fue el último medio de comunicación que cayó y fue ahí donde dieron la noticia de que se perdió al 90% de la humanidad. Eso fue hace 2 meses, con todo el tiempo que pasó ya pienso que soy el último humano que existe en este mundo apocalíptico. En estos 6 meses aprendí a defenderme de ellos, cada vez que se asoman a mi jardín. Puedo fácilmente con unos 2 o 3, pues estos zombies son tontos y lentos. Pero no tendría oportunidad si vienen más de ellos. A veces ya no quiero seguir con esto, y ya no quiero luchar más con ellos. Pues lo perdí todo, absolutamente todo. Y ahora estando en la sala central de mi casa, tengo por todos lados paredes con los cuadros y fotografías de ellas. De mi familia, las extraño demasiado. Por ratos deseo y anhelo acabar con mi vida de una vez por todas, pero no puedo hacerlo. Porque le hice una promesa a mi pequeña hija, Penny, un día antes que muriese. Por la culpa de ese doctor desgraciado. Así que no moriré devorado por estas cosas. Pues todo este tiempo de esfuerzo se iría a la basura.
Yo le prometí que arreglaría todo esto, y salvaría al mundo. Y sí, eso haré, pero necesito más tiempo para poder terminar con mi proyecto. Por esa razón no puedo morir hasta conseguirlo. Ahora mismo veo a 2 de estos entrando por mi patio trasero. No puedo permitir que se acerquen a mi invernadero por ningún motivo, porque si no mi fuente de alimentos y lo más importante mi proyecto, se iría al carajo. Rápido agarré la pala para acabar con ellos. Abro la puerta y doy un pequeño grito para poder provocarlos. Mirándolos con desprecio y asco. Uno de ellos se me acerca para intentar devorarme, pero de un salto lo esquivo, dándole un golpe en la cabeza, y gracias a su grave estado de putrefacción la penetré fácilmente, acabando con el primero de ellos. Inmediatamente dirigí mi mirada hacia el otro, y algo curioso que pude notar en él es que tenía un cubo de metal en la cabeza, del cual se podía distinguir que emanaba lo que parecía ser sangre. A este me costó derribarlo pues ese cubo protegía muy bien su cráneo. Único punto débil de estos monstruos. La pala no penetraba el balde, tendría que usar el revólver que guardo de emergencia para poder matarlo. Pero antes de sacarlo de mi cinturón, el zombi ya se había abalanzado y estaba encima mío, jadeando y tratando de morder mi cabeza. Pero pude zafarme a tiempo, haciendo que este solo estrelle su cabeza con el piso. Cosa que aproveché para liberarme y meterle un disparo. Tenía que estar alerta de inmediato y volver a esconderme en casa, pues el disparo seguro atrajo más de estos. Si ellos llegaran a mirarme estaría acabado, así que corrí entrecerrando la puerta muy fuerte. Tenía que subir por las escaleras y ver por la ventana de arriba, para ver si habían más. Pero en eso fue cuando pisé algo en el suelo. Al parecer había roto algo con mi pisada, al levantarlo y observarlo, vi que era un portafotos, con una fotografía de mi hija, junto conmigo. Quité los pedazos de vidrio para poder observar mejor. Esa foto nos la tomamos en su último cumpleaños, antes que esta pesadilla comenzase. Ella tan solo tenía 8 años y no se merecía lo que le pasó. Una lágrima salía de mi cara al observarla, los recuerdos invadían mi mente, recuerdos de bellos momentos que pasé junto a ella, cuando todo era normal. Aún recuerdo el día, cuando inició todo, lunes 20 de julio del 2009. Era un día más del trabajo, mi nombre era Dave. Yo estudié biología y me especialicé en la rama de la botánica. Trabajaba en uno de los laboratorios de transgénicos más importantes del país, Blomidom, la cual tenía la cara de un girasol como ilustración. Mi esposa había fallecido y era un padre soltero. Después del trabajo yo tenía todo el tiempo del mundo para dejárselo a mi hija, Penny. Ya tenía planes para ir al parque, justo después de recogerla de su escuela, todo saldría a la perfección. O eso sería lo que yo creía. Estaba perdido en mis pensamientos, cuando mi compañero me habló y me dijo que ponga atención al comunicado que daría el jefe. Eso me sorprendió ya que el jefe nunca se acercaba a hacerlo. Dijo que suspendería nuestras horas de empleo, por nuestra seguridad, y que fuéramos a nuestras casas. Por el último reportaje transmitido en el canal de noticias. No tenía idea a lo que se refería al principio, pero supe que era peligroso, cosa que me alteró y se me vino a la mente mi hija. Preocupado, salí corriendo y me subí al auto para ir a su escuela a recogerla. Encendí la radio que tenía mi coche para ponerme al día de lo que pasaba en el mundo. La transmisión decía que había gente atacando y mordiendo a otras personas, se desconocía la causa de los ataques, pero se teorizaba que era una droga de origen terrorista y algunas personas decían que era un nuevo virus que convertía a la gente en zombies. Me pareció una locura al principio, pero solo me hizo preocupar más por mi hija. Cuando llegué vi que estaban dejando ir a los estudiantes. La maestra de mi hija dijo que era el último padre en llegar y estaba a punto de llamar a mi número, le agradecí y subí con Penny al auto. Papi, ¿qué es lo que está pasando? Tengo mucho miedo, fueron las palabras que ella me dijo. Sin saber qué responderle, solo le dije volveríamos a casa porque la gente se estaba enfermando y estaríamos más seguros en nuestro hogar. El camino a casa era algo largo puesto que vivíamos a las afueras de la ciudad. Pasando por la avenida principal, me di cuenta que cada que avanzábamos el tráfico se hacía cada vez más y más congestionado, más de lo normal.
Asumí que no éramos los únicos que queríamos volver a nuestras casas. Los minutos se convirtieron en horas, tanto así que Penny se quedó dormida debido al cansancio. Esta situación ya estaba empezando a preocuparme. El tráfico en esta avenida siempre fue algo normal, pero en esta ocasión ya era muy exagerado, así que prendí la radio del auto para ver si tal vez por ahí informaban algo de lo que pasaba. Pero en eso fue cuando vi a una señora gritar y correr por medio de la misma autopista, seguidamente de otros dos tipos. Me di cuenta de que a uno de ellos le chorreaba sangre de uno de sus brazos. Y fue en eso cuando uno gritó: "Ahí vienen, corran". Preocupado, salí de mi auto para ver lo que pasaba y lo que vi me dejó muy asustado. Había más gente saliendo de sus autos y corriendo aterrada. En eso fue cuando vi a uno de ellos por primera vez. Era bastante pálido y tenía sangre por todo su cuerpo. El sujeto estaba devorando la cabeza de otro hombre. Y detrás suyo, salieron unos 3 más idénticos a él. Se me vino a mi cabeza Penny, que aún dormía dentro del auto. La tomé entre mis brazos y dejamos el coche. Mi hija estaba a punto de decirme algo, pero fue interrumpida por el sonido de disparos de unos helicópteros. ¿Qué es lo que pasa? Pero ahora el interrumpido fui yo, cuando vi cómo esos policías que pilotaban los helicópteros bajaban y empezaban a matar a toda esa gente. ¿Qué mierda está pasando?, exclamé aterrado. Éramos cada vez más personas que corríamos en sentido contrario a los policías y helicópteros. Volteé por un segundo y fui donde los vi otra vez. A estas personas infectadas. Vi como uno de ellos le arrancó parte del brazo a un anciano que se quedó muy atrás, y como después más de ellos se aglomeraban para poder devorarlo, hasta que los perdí de vista. Se me vino a la mente las películas de zombies, pero esto era infinitamente peor. Por mi seguridad y por la de mi pequeña, me separé de las demás personas para salir de la avenida principal e ir por otra más segura y menos congestionada, pasando por debajo de un puente. Cuando llegué escuché a alguien gritar mi nombre. Dave, ven, sube rápido amigo, tenemos que huir antes de que todas las carreteras queden cerradas. Al verlo lo reconocí de inmediato, era Jeremy, un compañero de trabajo. Corrí y entré a su camioneta. Cuando subí a la camioneta me calmé un poco, y recién me di cuenta de los sollozos de mi Penny. Papi, tengo miedo, ¿qué está pasando con todas esas personas? Me da mucho miedo. No tienes por qué tener miedo, tu padre estará aquí siempre para cuidarte. No tengo idea de lo que está pasando, pero estaremos seguros en casa. Le di un beso y la recosté sobre mí. Luego de eso le pregunté a Jeremy si sabía algo de lo que pasaba. Él me dijo que no tenía idea. Cuando nuestro jefe nos dio el día libre, como vivo solo y sin nadie de quien preocuparme, fui a la taberna para beber un poco. Cuando el cantinero me trajo el pedido, fue cuando vi en el televisor del local una interrupción de la programación por un mensaje de emergencia. Mostraba el hospital de Los Ángeles, un médico bastante asustado, y con su bata blanca manchada con algo de sangre, hablar sobre las personas que llegaban al hospital esta mañana. Había gente comiéndose a otra, contagiándolos con alguna infección. También vi otro sujeto con el brazo derecho completamente ensangrentado, también asustado, porque al parecer una mujer se lo arrancó de un mordisco. Perturbado por lo que vi en televisión, subí a mi camioneta para poder salir de la ciudad a otro lugar más seguro. Y en eso fue cuando vi un montón de helicópteros dirigiéndose a la avenida central, y en el camino fue donde te encontré y te pedí que subieras. No estamos muy lejos de tu hogar, Dave. ¿Quieres ir conmigo o prefieres quedarte en casa? Yo me iré a Los Ángeles, pues es donde se encuentra toda mi familia. Después de escuchar todo lo que me dijo Jeremy, confirmé sus dudas y le dije que me deje en casa, pasando por su camino a Los Ángeles. Gracias a Dios llegamos sin ningún inconveniente. Agradecí a Jeremy por salvarnos, y que tuviera mucho cuidado en el camino a Los Ángeles, esperando que pueda volver a ver a su familia sana y salva. Cuando llegamos, debido a todo lo que pasamos, ya estaba anocheciendo. La histeria y matanza se quedaron en el centro de la ciudad, y a las afueras parecía normal todavía. Con lo que tenía, preparé la cena y una vez mi hija se durmió, me puse a asegurar la casa, tapé todas las ventanas hechas de vidrio, menos mal tenían unas rejas detrás de ellas, cosa que nos protegerían. No dejaría salir a mi hija afuera por ningún motivo, así que rápidamente recogí todos sus juguetes que estaban en el patio trasero. Encendí el canal de noticias para enterarme acerca de lo que sucedía en el mundo.
Al parecer la avenida principal estaba muy congestionada porque se empezó a realizar una fuerte manifestación y protesta, porque unos policías dispararon y mataron a un vagabundo. Podía ver cómo los policías le dieron 3 balas en el pecho y no lo mataban. La gente indignada creía que todo esto era brutalidad policial, empezando a grabar y hacer todo un caos hasta que la situación se salió de control. El centro de la ciudad ahora mismo es un campo de guerra, no solo contra los zombies, sino que también hay personas que se están matando entre ellas. Decidí no salir de casa hasta que la situación se calmase un poco. La comida no sería un problema, pues debido a mi trabajo de botánico, conocía muy bien todo tipo de semillas y formas de agricultura. Tenía un invernadero en mi patio trasero, y si lo mantenía bien y lo racionaba adecuadamente nos proveería de buenos alimentos. Fue una lástima tener que abandonar el auto porque tenía guardado en él semillas, fertilizantes e insecticidas. Me hubiera sido muy útil, pero lo hecho ya estaba. Aún me quedaba una vieja camioneta para poder movilizarnos en caso de emergencia. Mañana será un día bastante cansado, lo mejor será que ya me vaya a dormir. Aunque la situación estaba más descontrolada afuera, podría jurar que fue la noche más silenciosa que pasé. Una semana ya había pasado desde que estábamos encerrados. Como las ventanas y las puertas estaban bloqueadas, además tenía mucho cuidado al salir, no nos había pasado nada todavía. Para ese entonces el resto de nuestros vecinos habían muerto o huido de la ciudad. La televisión solo duró 24 horas al igual que la luz. Solo me mantenía informado por medio de la radio de baterías. Mi hija seguía asustada, pero no le permitía salir ni hablar con nadie por ningún motivo. La primera vez que tuve que matar a uno de ellos fue cuando observé a uno pisando las plantas de mi jardín. Tuve miedo al principio, pero si quería proteger a mi pequeña tenía que aprender a matarlos. Esos tipos ya no estaban enfermos, solo estaban muertos, y ya. En esos días por medio de la radio, además de los zombies también se daban avistamientos de un robot gigante. Sí, no me lo estoy inventando. Eso era lo que decía en la radio. Un robot gigante que de sus ojos disparaba y soltaba bombas, con el cual destruía casas y mataba personas. Si esto era una clase de broma de mal gusto, no se me hace graciosa para nada. Fue lo que pensé en ese momento. Esa noche cuando estaba acostando a mi hija, ella me preguntó acerca de las personas infectadas. Papi, eres muy listo, sé que no eres un médico de personas, pero una vez me dijiste que eras uno de plantas. Tienes que ayudar a esas personas y salvar al mundo. Ven y te prometo que lo haré. Encontraré la manera de arreglar todo esto, para poder tener nuestra antigua vida otra vez. Pero ahora tienes que dormir. Desde que la luz se fue tenemos que tener cuidado porque ya no se ve nada por la noche. Le di un beso y ella se durmió. No pude dormir muy bien esa noche, debido a las palabras que me había dicho mi hija. No tenía la frialdad para decirle que todos estos zombies están completamente muertos, apestando y pudriéndose. Ella aún cree que hay esperanza, pero la verdad es que ya no lo hay. Teníamos que sobrevivir en nuestro hogar hasta que ya no pudiéramos. Todo ese temor y ansiedad hizo que no pueda recibir el sueño. Pero al final del agotamiento que tenía finalmente pude dormir, pero bastante tarde. Abrí mis ojos y me di cuenta que ya era de mañana. Seguía muy cansado debido a mi insomnio, y al parecer mi alarma despertadora se había quedado sin baterías. Me levanto para agarrar mi reloj y ver la hora. Y mierda, ya eran las 10 de la mañana, veo que tuve un sueño bastante profundo esta noche. Será mejor que me levante porque seguro Penny está. Fui interrumpido de la nada por una explosión que se detonó no muy lejos de aquí, e inmediatamente fuertes gritos de horror fueron lo que escucharon mis oídos. Me asomé por la ventana de mi cuarto para ver lo que estaba pasando, al parecer venía del frente de mi casa, y lo que vi, además de helarme la sangre, me puso a dudar si era real lo que estaba observando. Era una completa locura. Fue tal y como lo decían los tipos de la emisora FM. Era una especie de robot gigante. Era más grande que mi propia casa, podía calcular que medía de 15 a 20 metros de altura. Era de forma humanoide, pero con una pintura de color verde, y con otras pinturas que hacían alusión a ropa. Se podía distinguir la silueta de una persona que lo pilotaba desde su cabeza.
Seguía tratando de asimilar lo que veía, pero mis pensamientos se quedaron en silencio cuando vi que esa cosa soltó una bomba de sus ojos, al escuchar los gritos de algunas personas. No podía moverme debido al shock que tenía, hasta que se me vino a la cabeza Penny. Al bajar la ventana para ir corriendo a su habitación la vi. Estaba en el jardín de la casa, observando lo que pasaba igual que yo. Estaba parada sin gritar, llorar, ni correr. Solo sostenía su oso de felpa, con una cara de terror que no podría explicar. Así que grité: Penny, hija, entra a casa rápido, no te quedes, ahí no es seguro. Por su parte no había respuesta. Tal vez había entrado en shock también. Así que corrí para llevarla a casa, para salvarla, antes de que esa máquina nos viera. Penny, Penny. No paraba de gritar su nombre. Al bajar a la puerta pude verla. Pero cuando salí ya era demasiado tarde, esa cosa ya la había visto. Y sin dudarlo lanzó una de sus bombas, explotando y tirando a mi hija al suelo. La explosión también había impactado en mí, dándome un fuerte golpe en la cabeza, haciendo que los vidrios que estaban en mis ventanas reventasen dejándome cortaduras en la cara. A duras penas tratando de levantarme, fui donde mi hija. Vi su oso de felpa, tirado junto a ella. Penny no se movía para nada. Al tratar de levantarla, mi mano se llenó de sangre, pero no era mía, era la de mi Penny. Ambas de mis manos estaban manchadas de su sangre. No podía moverme, y mi visión se tornaba borrosa debido al shock, o tal vez al golpe que me di en la cabeza. El robot estaba alejándose de nosotros, al parecer no me había visto. Alejándose podía ver al que lo manejaba, era un hombre, tenía una bata blanca y no tenía cabello, pero sin distinguir quién era. Eso es todo. Fui un mal padre. No pude proteger a mi hija, ni a mi esposa, ahora las dos están muertas. Fue ahí donde quedé inconsciente yo también. Desperté, seguía vivo pues los zombies no me habían devorado, mi hija estaba tirada junto a mí. El césped del jardín estaba manchado de sangre, al igual que su bonito vestido. La tomé y me puse a llorar, perdona a tu padre por no cumplir su palabra. Veía su rostro, su cuerpo estaba helado y completamente pálido debido a la pérdida de sangre. La cargué y también me llevé su oso de felpa y lo puse sobre una silla. Tenía que entrar antes de que esas cosas nos vean y nos devoren. Aunque me doliese, tenía que sepultar a mi hija en algún lugar, la envolví con unas sábanas. Y se me vino a la mente un lugar, donde sepultarla y despedirme de ella. Aunque no lo crean, no muy lejos frente a mi casa había un cementerio, pero no sería ahí donde la dejaría. Penny y yo solíamos jugar cerca de un árbol muy viejo y alto, no muy lejos de casa. Era el lugar perfecto para acampar o hacer un picnic. Era el lugar favorito de mi hija, así que la enterraría debajo de ese árbol. Tomé mi pala y empecé a cavar un agujero. Los recuerdos de los bellos momentos que pasé con ella y el día en que nació, invadían mi mente. Prometí a mi esposa antes de morir que protegería a Penny con mi vida, pero fallé a mi esposa también. Tomé el cuerpo de mi pequeña, y las lágrimas no dejaban de salir de mis ojos. Desearía y hubiera pagado lo que sea para que Penny hubiese tenido una infancia normal igual que la mía. Antes de sepultarla para siempre le dije mis últimas palabras. Penny, hijita, perdóname, tu padre no pudo protegerte, no cumplí mi palabra. Estarás ahora con tu madre, en un lugar mejor, y no en este infierno que nos tocó vivir. Descansa, hija. Tu padre no volverá a fallarte otra vez, y prometo salvar este mundo. No sé cómo, pero hallaré la forma de hacerlo.
Dejé caer la tierra para sepultarla. Yo sabía, debido a mi profesión, medir la edad aproximada de un árbol. Penny me preguntó una vez que cuántos años tendría este árbol, frondoso y bastante alto. Mirando el espesor de su tronco, seguro tendrá más de 70 años. Es un árbol bastante viejo, le respondí. Pues me gusta demasiado, este será el gran árbol sabio donde haremos nuestros picnics desde ahora. No podía evitar de recordar su vocecita en mi mente. Cuando estaba por terminar de echar la tierra al suelo, sentí que alguien detrás mío estaba observando. Rápido volteé y era uno de esos hombres muertos. Al verme él también, trató de lanzarse sobre mí. Dio un rugido para tratar de asustarme, pero con un golpe lleno de odio le torcí el cuello haciendo que este cayera al piso. Lo sometí. Le di otro golpe, uno seguido de otro hasta que el zombi dejó de moverse. Posiblemente este ya estaba muerto. Pero yo seguí y seguí hasta deformarle todo el rostro. Empecé a gritarle con todas mis fuerzas. No puedo comprobarlo, pero sé que todo esto fue por culpa de ustedes. Lastimaron a mi hija. Hijos de puta, esto nunca se los perdonaré. Era mi hija, era mi hija. Cuando me cansé de golpearlo me tiré al suelo y me puse a llorar otra vez. Fue cuando para mí todo empezó a irse al demonio. La tristeza y la tragedia me impedían conciliar el sueño. 2 semanas ya habían pasado de tal incidente, y una sola duda no dejaba de perturbar mi cabeza, y eso era, ¿quién era el hombre que vi aquella vez? El tipo que pilotaba aquel robot. Debido a lo impactante y sumamente chocante del momento no pude reconocerlo. Vagamente recuerdo su bata blanca y su cabeza calva. Pero algo sí estaba claro, sea quien sea, la pagaría bastante caro. Tenía que descubrir la causa de este nuevo virus que había surgido. Además de botánico, la biología, en especial la virología y bacteriología, me fascinaban a mí también. Tengo un pequeño laboratorio en mi sótano, era donde probaban mis transgénicos en algunas semillas, en mi trabajo. Pero ahora lo usaría para hallar el origen de este virus. Yo solía tirar algunos cadáveres de estos zombies a unos envases de basura vacíos en la calle, de esa manera me hice con el cadáver de uno de ellos. Al momento de cortarlo y hacerle la cirugía, me di cuenta que se le había caído algo de los bolsillos. Al verlo noté que era su billetera. En sus cosas había $25, su permiso de conducir, unas cuantas deudas, su identificación y una foto de él con una mujer que parecía ser su madre. Su nombre era Marco, y tenía 23 años. Él seguramente era un joven como cualquier otro antes de esta pesadilla. Me puse a pensar que, antes todos estos cadáveres tenían gente que los amaban, y al igual que yo tenían una vida normal. Marco, te prometo que si logro sobrevivir y encuentro una solución a todo esto, nunca te olvidaré. Ya había pasado un mes, había analizado todo el cuerpo de estos infectados, su sangre, sus fluidos, casi todos sus órganos. Pero me faltaba algo importante, el cerebro. Este era un órgano muy sensible, así que analicé el de un zombi que maté esta misma mañana. Me di cuenta que el cerebro de estos zombies no mostraba grandes estados de putrefacción a diferencia del resto de su cuerpo. Tomé un poco del tejido cerebral para analizarlo en mi microscopio. Sabía ya casi de manera segura, debido a lo que observé anteriormente, que el virus, hongo o bacteria, que sea el responsable de este padecimiento, el agente tenía que estar alojado en el cerebro de alguna manera. Al observarlo, no noté algo demasiado extraño, solo tejidos ligeramente inflamados. No había rasgos de bacterias o posibles virus, ni siquiera de algún tipo de hongo. No lo entendía para nada, ¿qué era entonces lo que originaba todo esto? Fue en ese momento cuando mi pregunta fue contestada cuando observé algo extraño en otro trozo de tejido muerto.
Había un montón de proteínas, de codificación misteriosa, por todo el tejido cerebral, estaban formando muchos pedazos de carne, no era algo propio en un cerebro normal. Estaba lleno de protuberancias bastante pequeñas pero muy numerosas. Es, ¿cómo decirlo? Algo muy similar a un tumor que le sale a una persona cuando las células no dejan de dividirse. Esos tumores están formados por una proteína que nunca antes había visto. Pero de alguna manera eso se comportaba como un virus. El origen de esto era desconocido. Pero algo sí era claro para mí, las proteínas que encontré no eran de origen natural, era imposible que lo sea, alguien había provocado todo esto, posiblemente en algún laboratorio, y lo liberó a todo el mundo. Hallar una cura para esto era imposible, lo único que podría hacerse es deshacernos de los infectados. Pero ¿cómo lo haría? No tengo idea. Pasaron los días y en las últimas transmisiones de radio FM que quedaba, estaban empezando a salir testigos de gente que sobrevivió a los ataques del robot gigante. Tal parece que una parte de lo que quedaba del ejército de los Estados Unidos se había enfrentado a él. Los soldados que lograron sobrevivir afirmaron haber visto la identidad del que pilotaba el robot. Era el premio Nobel. Edgar Lorenz, tardaron mucho en identificarlo pues, decían que tenía sus facciones demacradas y no tenía cabello. Era como si fuera uno de esos zombies, pero era uno que nunca antes habíamos visto. Puesto que de todos estos infectados a los que nos enfrentamos, ninguno tenía tal capacidad como para pilotar un auto o una bicicleta, y menos sería un robot gigante. En ese momento fue cuando todo en mi mente empezó a unirse y conectarse entre sí. 1 o 2 meses antes del fin del mundo, salió en todos los noticieros la vacuna que había creado ese tipo. Recuerdo que se inyectaron a más de 20 millones de personas con cáncer en todo el mundo, y no solo eso sino que también había gente sana que se hacía inyectar porque creían que esa vacuna prevenía la enfermedad. Tontos ingenuos. Esos ignorantes no saben que el cáncer es una enfermedad degenerativa, y no es provocado por una bacteria o un virus, para que lo podamos prevenir mediante vacunas. En ese momento aquella vez se me vino a la mente mis plantas, si tuviéramos el mismo metabolismo, el ser humano no tendría cáncer jamás. Pero mis pensamientos fueron silenciados cuando recordé la muerte de mi hija. Fue ese malnacido quien la había asesinado. No me quitaría la rabia hasta poder matarlo. Por lo que le hizo a Penny y a todo el mundo. En eso volví a pensar en mis plantas, gracias a ellas seguía vivo y tengo un montón de estas en mi jardín, ellas serían las que nos salvarían, y ya tenía una vaga idea de cómo hacerlo, no descansaría hasta ver a ese tipo muerto. Empezaría mañana, tendría que sobrevivir a toda costa, porque no sería algo fácil y me tomará tiempo terminar mi nuevo proyecto. El tiempo pasó y volvemos a donde empezamos. En este medio año la última radio FM ya había caído. En sus últimas transmisiones, habían llegado a la misma conclusión que yo, fue Edgar el que nos condenó y mató a todos. Había avistamientos de él en Washington. Por alguna razón desconocida este solo atacaba a los pocos grupos militares que quedaban, pues los que reportaban los avistamientos eran los militares, parecía que estaba buscando algo. Con el tiempo en la radio se ganó el apodo de Edgar el Doctor Zombie. Y otros lo llamaban Zombies, que hacía referencia a Jefe Zombie. Por momentos debido a esto llegué a pensar que tal vez Edgar fue víctima de su propio descubrimiento y solo era un cuerpo sin vida controlado por las proteínas de células madre que él mismo creó. Descubrí que era un anticuerpo que pese a ser un ser inerte tenía inteligencia muy alta, porque solo se unía a áreas cerebrales muy específicas. Algo imposible para una proteína. Además los que vieron a Edgar lo vieron como un cadáver podrido. Solo era una teoría, pero le daba un carácter más tétrico a lo que sucedía. Fue en ahí, donde encontré la clave para mi proyecto. Estaba haciendo unos antídotos para mis plantas, sería la misma proteína creada por Edgar la que nos salvaría. Tenía unas plantas y semillas de guisantes, girasoles, lechugas, nueces, setas e incluso plantas carnívoras. Haría mutaciones a partir de estas para que nos puedan defender. El antídoto fue todo un éxito.
Di un salto de felicidad al lograrlo. El girasol que tenía en una maceta en mi escritorio, presentaba boca y ojos, era como el girasol de ilustración que tenía en los antiguos laboratorios en el cual yo trabajaba. Los guisantes y las setas también mutaron. Cada planta tenía una función distinta de acuerdo a sus características. Mi invernadero se empezó a llenar más y más de las plantas que creé. Estas plantas dejaron de ser seres vivos vegetativos y sésiles, a seres vivos más inteligentes, con sentidos básicos como la vista y el tacto. Estaba muy feliz porque ya podía ser amigo de mi más grande pasión, las plantas. Estas me entendían y obedecían todo lo que decía. Puse a muchas de estas en mi jardín. Guisantes en especial porque eran los abundantes. Estos disparaban grandes chicharos de sus bocas que mataban a los zombies fácilmente. Las nueces se ponían de barricadas contra estos sin dejarlos pasar y por detrás de ellas las plantas carnívoras se los comían. Con el tiempo ya no era necesario volver a pelear yo mismo con ellos. Solo me tenía que deshacer de los cuerpos. Mis plantas eran muy dóciles, me di cuenta que disfrutan mucho de la música. Contaba con tocadiscos antiguos con los que les ponía músicas y melodías. Los cadáveres resultaron ser útiles como un fertilizante. Me di cuenta de que, aunque el proyecto fue todo un éxito, tenía que crear más de estas nuevas plantas si quería matar a Edgar. Esto aún no era suficiente. Tenía que seguir probando mi receta en las demás semillas que tengo. También me di cuenta que algo raro ocurría en las alcantarillas de la ciudad, pues veía que emanaba un líquido verdoso muy intenso. No me atrevía a entrar dentro de estas porque sería muy peligroso. Seguro Edgar está tramando algo. Estaba a punto de decir algo, cuando de repente me di cuenta que la radio que tenía empezó a vibrar. Al revisar vi que se estaba transmitiendo algo. Probando, 1, 2, 3. Buenas tardes, gente. No sé cuántos oyentes podrán escuchar mi mensaje, pero si alguien lo hace es porque aún ha sobrevivido a estos 6 meses muy largos. Todos sabíamos que el fin del mundo era un evento inevitable para nosotros, pero nadie contó con este escenario. Yo soy un hombre que un día trató de evitarlo, hasta que me di cuenta que por más que lo intente, la esperanza era muy tarde para nosotros. Yo en serio quería lo mejor para este mundo, de hecho mantengo ese pensamiento todavía. Y es por eso que crearé un mundo nuevo. Uno perfecto, donde no se conocerán las atrocidades que alguna vez cometimos. Quiero dar este mensaje a todos ustedes, para que se rindan. No hay a dónde esconderse. Cada vez que pase más y más el tiempo, será más perjudicial para ustedes. Les advierto que, si toman el otro camino y deciden no apoyar con mi proyecto del nuevo mundo, iré yo mismo a eliminarlos. No tendré ningún tipo de piedad con los humanos. Ahora mismo soy yo quien tiene el control de todo el mundo y no será difícil para mí. Solo les pido que acepten su destino y se unan a mis filas. Tal vez los que me oigan se pregunten de quién soy, ¿verdad? De todas maneras tienen que saber a quién van a servir. Mi nombre es Edgar Lorenz. Fui yo quien liberó todo esto al mundo. Y nadie sospechó de mí en ningún momento. Su perdición estuvo en sus narices todo este tiempo. Y también seré yo el creador del nuevo mundo, quien salvará a todos. Así que les vuelvo a repetir, es inútil resistir. Todos los zombies están conectados a mí. Puedo ver que gente aún no está infectada. Yo soy el cerebro de esta mente colmena. Aunque se escondan los hallaré a todos. Los días de la humanidad están contados. La transmisión había cortado, con Edgar dándonos un ultimátum. Si todo lo que nos había dicho era cierto, entonces, estábamos todos condenados. Aunque no sabía si el que habló en la radio seguía siendo Edgar en sí. No sé si yo con mis plantas tenga alguna oportunidad contra él. De todas maneras ya está anocheciendo y tenía que poner algunas plantas. Aunque no lo crean, últimamente estos zombies estuvieron subiendo por mi techo de alguna manera. Pues sorprendí a uno atorado en mi chimenea. Ahora tenía que asegurar el techo también. Tengo unas macetas donde pondré algunas plantas. Tomé mi escalera y subí.
Miré el cielo, me di cuenta que las estrellas ya habían aparecido. Ahora que las luces y todo el humo que ocasiona la ciudad desaparecieron, observé que las estrellas se veían tal cual las recuerdo cuando era niño. Pasaron todos estos meses, y recién veo este hermoso cielo. Me hubiera gustado tener a Penny conmigo para observar las estrellas juntos. Después de lo que escuché por la radio, no sabía si podía cumplir la promesa que le hice. Tarde o temprano, si los zombies no me devoran, Edgar vendrá por mí y tendré que enfrentarlo con mis plantas. No estoy seguro, pero podría. Hola. Ah, solo eres tú. Este todavía no es tu horario y no deberías estar aquí. ¿Qué es lo que quieres? Ayer por la noche, terminado mi turno, estaba listando mis cosas para poder retirarme, cuando de repente, vi que trajeron a esta persona, inconsciente, y veo que aún sigue en ese estado. Escuché rumores por parte de algunos de nuestros compañeros que se quedaron hasta tarde, y ese paciente de ahí no es un caso normal. Me gustaría que me lo contaras tú mismo, pues tú eres uno de los encargados del caso. Bueno, parece que ya te lo contaron. No me molestes. Solo tengo 15 minutos de descanso. Además, todos los casos que tratamos, y tú ya lo deberías saber, son casi todos iguales a este. Es un psicópata más y ya. Por favor, señor. Sabe que yo soy el más joven de todos ustedes, y no cuento con las mismas experiencias. Llegué aquí apenas hace 2 meses. Me apasiona mucho mi trabajo, y este es el primer caso de categoría R que me tocó. Además, el director me dio la orden de asistirlos, a ti y tu otro compañero. Creo que fui muy claro esa vez con el director, al decirle que no quería un pasante. Pero bueno, muy bien, niño. Tienes que saber que casos como este son más comunes de lo que parece. Y si aceptaste este trabajo es porque seguro ya lo sabes. El mundo a veces tiene locos como ese tipo. Lo tengo muy claro, desde que de niño decidí seguir esta carrera. No, admiro mucho lo que hacen, la manera en la que como entienden la cabeza de otras personas. Me gusta demasiado, y quisiera que me enseñe todo lo que sabe acerca de la mente de los humanos. Wow, no nos apresuremos mucho, niño. Viniste aquí para decirte la historia clínica de este tipo, ¿verdad? Pues está bien, te diré todo lo que sé, acorde a su historial clínico y al seguimiento que le hicimos por la noche. Así que pon atención. Pero primero vamos a la cafetería aprovechando mi descanso. Se me haría bien una taza de café después de tanto trabajo. Bueno, el tipo que se encuentra sedado en la sala 24, se llama Dave. Dave Blasingbacker. Es el caso 456. Lo trajimos por la noche y tuvimos que sedarlo porque puso resistencia. Lo trajimos por el reporte de vecinos y algunos amigos porque empezó a ser muy agresivo con estos. Al entrar a su casa era un completo basurero, tendrías que verlo para poder creerlo. Encontramos drogas, sustancias psicoactivas, químicos bastante peligrosos y de comercio ilegal. Su sótano estaba lleno de basura, plantas en el suelo y sustancias que no pudimos identificar hasta el momento. Pero creemos que es bastante peligroso. Lo buscamos por toda su casa y no lo encontramos, hasta que nos dimos cuenta que estaba sentado en el tejado de su hogar. El tipo apestaba como si no se bañara en meses.
Tenía la barba bastante larga y muy descuidada. Además lo que parecía ser una olla cubriéndole la cabeza. Teníamos órdenes de llevarlo con nosotros. Tratamos de ser algo amables con él, hasta que el tipo sacó un arma de fuego. Estaba a punto de matar a uno de nuestros colegas, pero uno le inyectó un tranquilizante por detrás, cosa que lo hizo dormir. Los vecinos nos dijeron que Dave estaba enloqueciendo y necesitaba ayuda. Supe que teníamos que ir con él desde más antes, porque este tipo de casos no suceden de la noche a la mañana. En la noche estuve investigando sus antecedentes e historial clínico. De hecho, mis colegas siguen en su casa buscando algunas pistas. Cuando ellos vuelvan encerraremos al tipo con los demás. Cuando leí sus archivos me sorprendió mucho. No podía creer que un tipo como él había terminado de esa manera. Dave era un biólogo, que se graduó con honores en California. Trabajaba en un laboratorio de transgénicos muy importante. Parecía ser un tipo normal con una vida de éxitos. Hasta que leí que el sujeto tenía una hija. Digo tenía pues ella falleció hace poco más de medio año. Algo que para el momento aún es bastante reciente. Su hija fue diagnosticada con cáncer. Padecía de un tumor en el cerebro, algo imposible de curar. Eso destruyó a Dave por completo. Después de ser detectada de ese padecimiento falleció a los 2 meses después de una dura lucha. Nada más se podía hacer por ella. El doctor encargado del caso era el oncólogo Edgar Lorenz. Tuvo que desenchufar a su hija, pues su cuerpo ya no respondía y tenía todo el cerebro muerto al 100%. Las fechas cuadraban bastante bien porque pasando 2 semanas Dave fue despedido de su trabajo por su nula asistencia. Algunos amigos lo tomaban de desaparecido, pero aún lo podían ver en su casa. Asumieron que tal vez había renunciado. Pasando los meses la situación no dejaba de empeorar. Tuvimos reportes que los amigos y familiares cercanos a Dave trataron de acercarse a él para poder ayudarlo y compartir su luto. Pero este no respondía y en ocasiones sí los hacía, pero los amenazaba con una pala, gritando que no pisaran sus flores, gritando y murmurando palabras que no tenían sentido, alejando a las personas importantes en su vida, pues este los estaba asustando mucho. Un día este ya se había pasado de la raya al agredir gravemente a uno de sus vecinos. El joven se acababa de mudar al vecindario. Gracias a la policía tuvimos que intervenir y llevarlo con nosotros. Veo que ya llegó mi colega después de inspeccionar nuevamente su casa. Preguntémosle si encontró algo nuevo, además mi descanso ya ha terminado. Hey, Steven, ¿qué fue lo que encontraste? Tenemos que terminar con el caso y encerrar a este tipo. Travis, no son buenas noticias, el caso de este tipo era peor de lo que creímos. Encontré 5 cuerpos enterrados en su patio trasero, ácidos y carne podrida en su sótano. Además ten esto, es su diario, nos servirá para poder investigarlo de mejor manera. Reportáselo a la comisaría. Me dijeron la semana pasada que aún no encontraron a mucha gente desaparecida, identifiquen los cuerpos. En cuanto a ese loco, iré yo mismo ahora para poder. Maldición, esa es la alarma de su habitación, ese enfermo mental escapó. Carl, te llamas así, ¿verdad? Sí, señor Travis. Ven conmigo rápido, tenemos que atrapar a ese loco antes de que escape. Steven, enciende tu radio, y rápido ve a las cámaras del hospital. Tú serás mis ojos y nos llevarás a él. Tiene que ser ahora. Carl, deprisa que avise a los de seguridad que cierren las puertas. Steven, ¿me copias? Ya estás en las cámaras. ¿Dónde está ese idiota? Lo encontré, pasillo 18, corran rápido, el tipo ya se dio cuenta que estamos cerrando las puertas. Steven, ¿en dónde? ¿En qué sala se metió? Acabo de escuchar que se cerró la puerta. Está en la sala de quirófano. No hay nadie, está él solo, mandaré refuerzos. Manténgalo ahí dentro. Tengan cuidado con él y no lo dejen escapar por ningún motivo. Carl, pon atención. Él está solo en este cuarto. Tenemos que tener cuidado, busca algo con que defender. Señor Travis, ayúdeme por favor. Demonios. Señor Dave, baje ese bisturí y por favor suéltelo. Nosotros solo queremos ayudarlo, pero tiene que colaborar con nosotros. ¿A dónde me llevaron? Imbéciles, no lo entienden, esas cosas nos devorarán aquí. Tengo que volver a casa con mis plantas. Si intentas detenerme, le rebanaré la garganta a este idiota. Te lo advierto, lo haré si no me dejas salir. Escuche, lo que habla no tiene sentido, usted enloqueció completamente. Tengo las manos alzadas. No haré nada. Ahora suelta a ese joven.
Señor Dave, le ordenamos ponerse contra el piso, usted vendrá con nosotros. Oigan, esperen que él todavía tiene en sus manos a... No. Fue una completa lástima lo que pasó este lunes. Carl, el joven psiquiatra que apenas llegó ayer, murió por la pérdida de sangre. Toda su familia, en especial su madre, quedó devastada. No supe cómo explicarle lo que le pasó a su hijo. Sé que los dos pasamos por situaciones muy parecidas a estas, pero nunca algo como esto. Sí, una completa lástima. El director me dijo que era un joven brillante con un gran potencial y un futuro prometedor. Al final ambos murieron aquel día. Antes de archivar este caso, te lo olvidaste. Es el diario que te di aquella vez. Está lleno de las escrituras de ese enfermo mental. Sabes que yo soy un simple psicólogo. Tú sabes más que sobre estas cosas. Tal vez si lees su diario, podrás pensar como ese tipo, y saber todo su camino hacia la locura en tan solo meses. Los 5 cuerpos que encontramos, fueron identificados como vagabundos y no era lo que buscaba la policía, aunque solo eran pordioseros. Ese hombre era un asesino. Hicieron lo correcto al matarlo. ¿Sabes? Le pondré de nombre al caso 456, como el de Dave el loco. Después de todo lo que pasamos, no me gustaría que el caso se quede en un simple código y sea olvidado. Dave el loco. Qué nombre tan poco original. Idiota, si te crees tan listo, a ver qué nombre le pondrías tú. No, solo bromeo, que se queda así nomás. Aún recuerdo el último caso que nombramos con un nombre parecido. Fue el primero que tomamos hace ya casi 25 años cuando salimos de la universidad. Qué rápido pasa el tiempo, amigo mío.